Hoy nos acompaña el doctor en Filosofía y Teología, María Curbí, quien ha dedicado prácticamente toda su vida al estudio de la espiritualidad y de las consecuencias ideológicas y religiosas que se han ido produciendo en la sociedad debido a las transformaciones tecnológicas y científicas de las últimas décadas. María, buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? Bien, bien, bueno, Es un honor contar con su tiempo, con su disponibilidad. Bienvenido. No voy a enumerar su obra, que es extensísima, pero de alguna manera, María, vamos a ir transitándola. Vamos a hacer un recorrido que es, yo creo, coincidente con su propia vida y obra. Y vamos a empezar. Lo único permanente es el cambio, y eso lo vemos en el mundo constantemente y en nosotros mismos. Todo se halla en un estado de permanente evolución, ¿verdad? ¿Cuáles serían, María, los efectos que está teniendo en esta sociedad del conocimiento que vivimos en la espiritualidad? son amplísimos y en todos los campos, pero sobre todo son muy difíciles de realizar, porque en pocas décadas hemos pasado de sociedades preindustriales, que eran creyentes, que tenían religión, a sociedades industriales, que ya la mitad es creyente, la mitad no, y a sociedades del conocimiento que nadie puede ser creyente. Porque si tenemos que cambiar nuestra interpretación de la realidad, la valoración, las relaciones personales, la estructura de las empresas, todo un cambio acelerado, continuo y cada vez más acelerado, no se puede ser creyente y tener religión. Religión porque la creencia fija y la religión también. Y no, por eso la mayoría de la juventud no quiere saber nada, porque tiene que adaptarse a la vida o morir. Pues esto es. Las consecuencias son, claro, si no podemos tener creencias, tampoco podemos tener religiones, la espiritualidad se hace autónoma respecto del proyecto de vida colectivo, se hace autónoma y pasa de ser una cuestión de sumisión a de innovación, creación libre, libre. Por lo tanto, es de suponer que habrá una explosión de diversidad a la que consiga implantarse este tipo de espiritualidad. Pero es muy difícil porque en la sociedad en que estamos nadie es plenamente consciente del tipo de sociedad en que estamos entrando. Una sociedad acelerada, de cambios rapidísimos, de crecimiento de ciencias y tecnologías enorme, enorme, cada vez más acelerado. Nadie se da cuenta ni el mundo de los políticos, ni casi el de las universidades, ni tampoco la opinión pública general, y por supuesto la Iglesia ni se entera, ¿no? Por lo tanto, va a ser difícil, porque además hay una gran floración de grupos y grupitos que cogen corrientes espirituales asiáticas. Pero está hecho muy mal porque no se está haciendo acudiendo a las fuentes, sino lo que dice un maestrillo o un gurú, y todo va de segunda mano y de poca calidad. Pero la inquietud y la diversidad está ahí. Mm. Bueno, pues esto es lo Sí, que... mantener tus creencias va a confrontar con esa sociedad del cambio, ¿verdad? Por eso usted ratifica muy claramente que cualquier creencia va a caer porque la sociedad está cambiando a ese ritmo vertiginoso y no vas a poder mantenerla. O sea, estamos obligados a dejarlas caer.
Es que, piensa que de 50, 45 para abajo no creen ni en la madre que les parió. No hacen ningún problema, además. Solamente reaccionan para huir. Si dices una palabra que suene a creencia o religión, huyen inmediatamente. Pero ellos no hacen ningún problema. Ya está abandonado. Pero al mismo tiempo no tienen ningún procedimiento socialmente acreditado de cultivo de la espiritualidad. Va cada uno con su estilo y hacer lo que puede, y en general se hace mal. No hay más remedio que hacerlo mal. Si no se tiene en cuenta los grandes depósitos de sabiduría que eran las religiones, las grandes corrientes espirituales, lo que pasa es que todo es de aprendices. Claro. Nos estamos jugando la supervivencia de la especie y de la vida en el planeta. O se solventa este problema, o entonces tenemos que las ciencias y todas las tecnologías galopando a toda velocidad, sin control. Si no es el control del capitalismo más feroz, nos llevarán a un desastre. Ya nos están llevando en respecto del clima, respecto de la estructura social, que están del sur, están inmigrando, todo el sur está inmigrando, llegando de cualquier manera, jugándose la vida. En fin, estamos en una de las crisis más graves que ha sufrido la humanidad. Usted habla de la espiritualidad laica. ¿Cuáles serían, María, los fundamentos de esa espiritualidad laica? Pues fíjate, las religiones se basan en revelaciones divinas. Incluso las ideologías se basan en que tenemos una naturaleza humana y que esa naturaleza humana se deduce esto y aquello. Ahora solamente nos podemos fiar en datos. ¿Qué datos? Los datos de la sensibilidad respecto a la inmensidad que nos rodea, de su belleza, de su complejidad, de su riqueza. Ese es el dato básico. Y a este dato básico habría que aplicarle la frase famosa del Corán: y no reflexionaréis. Esta es la base. No se puede poner otra base. Por otra parte, tenemos ya, gracias a los estudios que he hecho sobre la epistemología y la evolución de los valores, tenemos la posibilidad de leer todas las tradiciones de todas las culturas sin que tengamos que ir a parar a creencias o alistarse aquí o alistarse allá. Simplemente como se lee y se medita la Odisea de Homero o de Virgilio, o como la poesía. No, en ese sentido, si nosotros leemos la Biblia, el Corán, los textos hindús y budistas, como sistemas simbólicos, no como sistemas de creencias, todo está abierto. Hay una riqueza infinita ahí, pero hay que aprender a leerlo. Y los miembros de la nueva sociedad, los más jóvenes, les echa un tufo de religión los textos sagrados que no se acercan. Claro. Y tendrá que pasar bastante tiempo de que resulte eso tan ajeno que se pueda leer. Mientras esté próximo, ligado, además porque las iglesias se empeñan, ligado al sistema de creencias, la juventud no se acercará. Y los que llevarán la sociedad del futuro son la juventud. Por tanto, hay riesgo que vayamos a parar a una sociedad cualitativamente salvaje, sin una fuente de sabiduría y con unas ciencias
que van a su aire, en manos de un capital que intenta explotar personas y la natura, etc. Y vamos, que no está asegurada nuestra supervivencia ni la supervivencia de la vida en este planeta. Porque la supervivencia de este planeta depende del trabajo que realice cada uno de nosotros. Empieza en nosotros, ¿no? Y por eso dice usted, se deja de lado la sumisión, la adhesión a esos patrones repetidos del pasado para abrirse al descubrimiento del propio camino de indagación personal, libremente y de forma perfectamente creativa, ¿verdad? Sí, pero esto no es solo cuestión de individuos, es también un problema colectivo y tenemos que aprender a construir proyectos de vida colectiva adecuados a una sociedad de cambio acelerado, continuo y cada vez más acelerado. Por lo tanto, no diferenciamos del pasado, que el pasado se apoyaba en los individuos, su creatividad, su interés, su egoísmo. En cambio, en la nueva sociedad, debido a la complejidad de las ciencias, de las tecnologías, etc., trabajan equipos y equipos de equipos. Y esos equipos requieren unas condiciones de funcionamiento que se abren a esas tradiciones. Pero es una cuestión de proyecto colectivo. Mm. Sí, sí, pero vaya, que ese colectivo lo forman personas y la aportación personal de cada uno de ellos, en definitiva, ¿no? Sí, pero mira, hay una creatividad que es individual Mm. y la creatividad en que estamos entrando es colectiva, de grupos. Piensa que yo que sé, para, para descubrir una partícula o una, se juntan 4.000 o 5.000 científicos. Gracias a eso lo sacan. Ahora las cosas son tan complicadas que ningún hombre es capaz de dominar toda su disciplina, ni por supuesto otras, y tienen que actuar en conjunto. Por lo tanto, la creatividad pasa de ser apoyada en el individuo a ser apoyada en equipos Ujú. que interdependen entre sí, porque cada uno tiene un saber y entre todos pueden hacer lo que ninguno de ellos puede hacer. Eso también es muy importante. Estos equipos ya están funcionando, pero sometidos al capital. Mm. Piensa en Apple y todos estos monstruos que tienen equipos que huelen que hay un equipo que ha hecho alguna invención, lo compran. Pero claro, eso puede durar un tiempo hasta que se den cuenta los equipos que pueden prescindir de ese mediador y entenderse entre sí. Todo esto está muy próximo. Mm. Si conseguimos que rija la cultura y la marcha de las ciencias y la tecnología, no el egoísmo de los individuos y de las empresas o las naciones, Claro. sino el afán de creatividad libre. Por eso entramos en una sociedad de conocimiento. Mm. Y todo esto que comenta María ha provocado una crisis en las religiones como jamás la ha habido hasta ahora en la historia. ¿Cómo Sí, están reaccionando las religiones ante este movimiento, ante esta apertura también espiritual, que ya no se está casando con creencias, ni dogmas, ni condicionamientos? no está reaccionando de ninguna manera. Además, está luchando en contra en cuanto que se empeña en que la espiritualidad tiene que ir ligada a creencias, a Mm. sumisiones, etc. Y entonces está pensando que todo el mundo está desviado, pero con eso bloquean la sabiduría que había en sus grandes textos a la gente.
Mm, no están reaccionando de ninguna manera. Y claro. lo mismo se puede decir de la política, Mm, tampoco, ni de la concepción de la familia, tampoco, ni del trabajo, etcétera, todo va enormemente atrasado y no hay ningún proyecto político que se plantee el problema donde está. Todos están que si son progresistas o no son progresistas, o conservadores o no, pero, o sea, en el siglo XIX, pero no en el XXI. mm. Hay un inmovilismo. Bueno, más que inmovilismo es tontuna. Es decir, no son lúcidos de lo que está pasando. No ven lo que... No quieren ver, porque se les destruyen sus castillos. No quieren ver, no ven. Claro. No, cuando hablas no solo a un cura, sino a un político, se te caen el alma a los pies, porque está hablando para mis abuelos o todo mismo, para mi juventud, pero no por ahora. Claro, no para estos tiempos, ¿verdad? Sí, Dice usted, María, que está caducada también la palabra espiritualidad. Lo digo porque usted propone sustituir esa palabra, espiritualidad, por calidad humana y calidad profunda. sí. Está periclitada porque una de las cosas que de hecho ya está conseguida, aunque teóricamente no está formulada, es que la concepción de nuestros antepasados de que somos un compuesto de cuerpo y espíritu no, no resiste a la ciencia ni a la experiencia. O también que somos un compuesto de cuerpo y racionalidad tampoco resiste. Mm, Nosotros hemos llegado a la conclusión que la definición que hay que hacer del hombre es un animal, pura y simplemente un animal, pero con una diferencia específica que tiene competencia lingüística y por tanto también acceso doble a la realidad, etc. Pero a la mayoría de la gente, cuando les digo, bueno, somos animales, sin nada añadido, animales peculiares, pero animales. No gusta nada. Pero si continuamos manteniendo la espiritualidad, la noción de espiritualidad y la noción de racionalidad, entonces intentamos fijar la evolución de las cosas. Y las ciencias y tecnologías no se dejan dominar por un concepto u otro. O sea que no hay más remedio para entrar en la nueva sociedad de que aceptar de que nuestra condición es animal de un animal. Un animal que la vida, la biología, inventan nuestro cerebro y nuestra capacidad lingüística y de aquí ya tenemos las puertas a muchas cosas, entre ellas a poder experienciar, no creer la calidad de las cosas, que dicen, las cosas hablan, dicen, proclaman, etcétera. Si las escuchamos, si solo escuchamos, como aquí donde estoy, que es campo, a ver qué cosecha se hace, no hace y no ven más, y a la que hay un árbol que estorba, se corta simplemente, pues entonces estamos bien apañados. mm. Hay que ver más allá, y hay que trabajar en esa indagación personal de la que usted, María, tanto habla en sus libros. ¿Cuánto deseo tienes de verdad, de conocer la verdad? ¿Cuán importante es hacerse esa pregunta? Porque eso es el movimiento que vas a hacer hacia adentro. Ese es el movimiento que te va a permitir ver y descubrirte como ser humano. Conócete a ti mismo. Como ser humano y como especie. Mm. Perdona que insista que Sí. somos un animal de grupo. Mm, Somos un animal de grupo. Solos no somos nada. Es evidente
Y por lo tanto, este proceso hay que hacerlo en colectividad. Yo he soñado muchas veces que Cataluña, que es un país pequeño, que no tenemos otra riqueza que nuestros propios cerebros, podríamos, si hubiera políticos adecuados, plantearnos crear una sociedad de conocimiento. Y se podría hacer ya si la gente tuviera ideas claras y los políticos supieran a dónde hay que ir. De todo esto que estamos hablando, es cierto, María, que supondría una gran habilidad por parte nuestra recoger toda esa sabiduría del pasado inmensa y poderla brindar, como usted decía, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, sin que huyan despavoridos. ¿Cómo haría usted esa labor? ¿Cómo acercaría toda esa sabiduría inmensa a nuestros hijos de 15, 20 años? Pues es relativamente fácil para esa edad. ¿Mm? Y es que, como ya no creen en nada, ya mira, la Biblia, los evangelios, no los han leído nunca, no los han leído nunca, no han aceptado las creencias que sus mayores apoyan ahí. Por lo tanto, es como si dijera, mira, leer la Biblia sería como lea Homero, o lea Virgilio, o lea un poeta del siglo lo que sea, ¿no? Eso es fácil. Si se les educa la sensibilidad, no hay por qué trabajar para coger nosotros la sabiduría y dársela a ellos. La pueden coger ellos mismos si aprenden a leer libres. Lo que dicen las escrituras. Las escrituras todas no dicen cosas de creencias, y se les dicen de creencias porque están sometidas a los cánones de su tiempo, la dicen en un contexto que es equivale al no reflexionaréis del Islam o yo qué sé, mira y ve, coge, experimenta, no tengas prejuicios. Exacto, experimenta, experimenta y no te creas nada, constátalo, constata tú mismo todo aquello que estás leyendo, constátalo en tu vida, ¿no? Bueno, ahora pensaba, María, en esa sabiduría, pensaba en Nisargadatta, cuando alguien joven se le acercaba y le preguntaba sobre cómo hallar la divinidad o cómo hallar el ser, él siempre decía, usted cásese, tenga hijos, viva su vida humana con todas las consecuencias humanas y todo llegará a su debido tiempo, ¿verdad? Su consejo era siempre atiende los quehaceres del día a día de tu vida y todo eso ya te irá llevando, ¿verdad? A la pantalla siguiente. Sí, en concreto, Nisargadatta, yo he probado en nuestro centro darlo a jóvenes, no tienen ninguna dificultad. Sí, es muy sencillo, aparentemente. Es decir, no tiene atasques de creencias, sino que está apelando a una indagación personal, a los datos de tu corazón y tus sentidos y tu mente, y eso está muy bien. Pues todas las escrituras hacen eso, si se sabe leer. Si se saben de leer, y para saber leerlo solo hay que quitarlas de manos de las ortodoxias. ¿Qué es el ego, María? ¿Qué es ese sistema de pensamiento que tiene el ser humano al que llamamos ego? Pues es, fíjate, simple, nosotros como animales estamos autocentrados. Como tenemos que satisfacer las necesidades, estamos centrados hacia nosotros mismos. Esta es la estructura del animal. Pero esto puede resbalar al egoísmo y entonces lo sacrificas todo a tu propio interés o te quedas solo en el autocentral. Autocentral no es malo. Somos animales y hay que ser así. Yo tengo que comer yo, no comer a otro por mí. Y lo mismo si tengo pareja. ¿No? Pero el egoísmo es sacrificarlo todo a mi interés. Lo que pasa es que desde el capitalismo
y antes de él también, se excita el egoísmo, el interés del individuo, y se dice que cuanto más tengas y mejor vayas tú, mejor irá al colectivo, lo cual no es cierto. Y entonces, este es uno de los grandes inconvenientes que tenemos para cambiar a la nueva cultura, y es que cada día el capitalismo, con una propaganda masiva, está excitando el egoísmo, el individualismo egoísta, etc. Y lo mismo se puede decir de los países. La patria, pues vaya historia. Sacrifican todo a la patria. Si se puede explotar a otros, pues se les explota, etcétera. Mm. Y usted dice, ¿desde dónde debemos partir para iniciar ese camino interior, ese camino para encontrar esa calidad nuestra, esa espiritualidad? Dice usted, pues desde el ego, pues partes desde dónde, desde lo que conoces, desde dónde vas a partir, ¿no? El punto de Sí, partida es claro. sí, pero sí, no sería tanto desde el ego, sino de la experiencia de tu mente, tu corazón, tus ojos, etcétera, lo que este inmenso misterio que nos rodea, que somos nosotros mismos, dice. Y el ego hay que taparle la boca y dejarlo a un lado. Entonces, si consigues, no es idiota el ego, si le convences que más vale que deje la iniciativa de la propia vida a la cualidad humana, onda, como la lámpara de Aladino se convierte en genio Claro. al servicio de la lámpara de Aladino. Algunos dicen, María, simplemente siéntate, que es como decir, para, deja de hacer, siéntate. Creo que era Trungpa, el maestro tibetano, que decía, la iluminación es siempre un accidente, pero la práctica nos hace más proclives, ¿verdad?, a sufrir ese accidente. Sí, pero esto también se entiende mal. Los grandes textos de esa tradición dicen, siéntate, calla, para conocer, no para quedarte allá embobado y como pasivo, no, no, no. Si tú callas la configuración que hacemos del mundo. Al callar la configuración del mundo, aparece el misterio de los mundos, que es tu propio misterio. O sea que no es suficiente, eso lo está practicando mucha gente ya, sentarse y callar, pero se quedan ahí, no adelantan. Claro, tienes que tener en ese silencio la lucidez de querer ver lo que decíamos. Sí, 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 y leer los maestros que han escrito sobre eso, Mm. las Sagradas Escrituras que han escrito sobre eso, y embarcarte tú en una indagación. ¿Qué es el maestro interior? El maestro interior, fíjate que nosotros tenemos, no somos nadie venido a este mundo. No somos el misterio mismo de este mundo. Por lo tanto, como que lo que queremos reconocer es el misterio de este mundo, lo tienes dentro. Tienes dentro. Y si tú no estás sometido a creencias, sometido a lo que sea, él te guiará. Como tus sentidos te guían a captar la belleza, eso dentro te guiará en el camino de esa indagación. Eso es el maestro interior, que es una noción de muchas tradiciones religiosas. Cristianos diríamos el Espíritu Santo, pero los otros dicen el maestro interior, o lo formulan, por ejemplo, los hindúes, que dicen que el gurú que te está enseñando fuera despierta al gurú que tú tienes dentro. Mm. Exacto, exacto. Así que no hay nada fuera, todo está en ti y ese es el descubrimiento que
que debemos hacer. ¿Cuándo empezó María en su vida a cambiar el foco de mirar afuera y mirar dentro de sí para iniciar digamos, esa indagación personal? Bueno, mi indagación personal ha sido también una indagación de la evolución de los colectivos. Empecé cuando los años 60 o por ahí, cuando empezó a entrar en crisis la política y la religión. A ver qué pasa aquí. Yo había estudiado antes música y piano y mi tesis de filosofía lo hice sobre la evolución del lenguaje musical desde finales del siglo XIX y primera mitad del XX. Y pude darme cuenta que todos hablaban de la belleza, pero con legalidades opuestas, consonancia, disonancia, etc. Y cuando vi lo que estaba pasando en la sociedad, pensé, si se fuera algo semejante a lo que ha pasado en la música. Y me embarqué por ahí. Y eso supuso meterme en muchas disciplinas y gastar muchos años para poder averiguar por dónde tirar y cómo solventar ese problema. Claro, a veces es una crisis personal o a veces la propia crisis externa te lleva también, ¿verdad?, a iniciar esa mirada. Y si bien se considera una crisis personal, puede ser por motivos afectivos o lo que sea, pero una crisis colectiva, eso es mucho más serio. Sabe, María, que estuvo aquí con nosotros Teresa Guardans, a quien usted conoce, estuvo aquí y nos habló de usted como maestro que ha tenido, ¿no? Y claro, por eso aquí somos un poco curiosos, por eso le hicimos llegar a usted la invitación para vernos hoy. Nos habló ella del silencio. Me gustaría escuchar a usted también sus palabras, su experiencia. ¿Qué es el silencio? El silencio es, ya te he dicho que somos animales. Los animales necesitan configurar, modelar el mundo que les rodea a la medida de las necesidades. Entonces, el perro que tengo por aquí, o una gallina, o un caballo, ve el mundo que satisface sus necesidades y no ve otra cosa. Nosotros somos animales también y las diversas culturas, según cómo sobrevivimos, pues hacen que modelemos el mundo y damos por real nuestra modelación y no es verdad, no es real. Una cosa es la modelación que yo tengo que hacer para vivir y otra cosa es eso de ahí, eso absoluto que no tiene que ver con mi modelación. El silencio consiste en callar esa modelación y mirar hasta ver y sentir eso que no es a la medida de un animal. Por lo tanto, es un trabajo de silenciamiento y de indagación para ver. Eso es el silencio. ¿Se puede hablar de técnicas mejores y peores? ¿Se puede hablar de métodos de silenciamiento? Sí, sí, claro que hay métodos. Los, los hindús han inventado varios, los budistas han inventado también varios, pero sobre uno central, y en el cristianismo también hay, y lo mismo que en el islam. Hay métodos, pero los maestros espirituales dicen que los métodos no sirven para nada. Y te voy a poner un ejemplo. Yo era estudiante de piano, hice los estudios de piano y, bueno, a mí me enseñaron las técnicas, pero no el alma. El alma tuve que descubrirla yo. Claro. Pues lo mismo, las técnicas de hecho para conseguir el ver ese misterio de la realidad apenas sirve. Hay una expresión muy graciosa que dice: los métodos de silenciamiento son como métodos para entretener las criaturas que llevamos en el cerebro y que puedan dejar las manos libres para investigar. Eso.
Pues eso es el silencio. Hay mucha gente que confunde la práctica del silencio con la espiritualidad, con la calidad humana profunda. No, son dos cosas diferentes. Porque tal como nos ha dicho antes usted, ¿no? Dice, hay que recordar que el invento del habla, usted dice en su libro, no es espiritual, es una pretensión, es un recurso de eficacia, pero para crecer humana y psicológicamente, el habla, la palabra, pierde el sentido a favor del silencio. Bueno, claro, el habla es un invento de la vida, es un invento de la vida para poder moverse rápidamente y no quedar como todos los animales fijados en un tipo de vida. Esa es la finalidad del habla. Pero a esa finalidad surge otra, y es que la habla es capaz de tener un doble acceso a la realidad, un acceso que tiene que ver con mi necesidad, un acceso que, caramba, eso está ahí. La inmensidad de los mundos no tiene nada que ver conmigo. Bueno, tiene que ver conmigo, que yo soy eso, yo soy ese mismo misterio, pero el habla es un hecho animal también, Mm. Ujujú. no es Quería- cultural. Y cuando se llega a esa transición que todos debemos hacer más tarde o más temprano del ego al espíritu, digamos, cuando te das cuenta, cuando aparece esa noche oscura del alma, a mí me gustaría saber cuál es la explicación o la descripción que más le satisface a usted de todas las dichas por las tradiciones espirituales serias sobre qué es esa noche oscura del alma. Es un fenómeno occidental que es el pasar de vivir tu condición animal a tener que vivir el misterio de los mundos. ¿Y cuál es la noche oscura? Que te peleas con la posibilidad de ver el misterio de los mundos porque tú solo das por real lo que modelas, como todos los animales. Y tener que abandonar ese criterio es una noche porque eh, eso que no es espiritual, porque no es de ningún espíritu, eso fino que muestra el misterio de la inmensidad de los mundos, no es una cosa. Si tú quieres hacerlo una cosa, un Dios para poderlo coger y tener la verdad que dice, entonces, pues no puedes llegar. Te quedas enredado en las modelaciones que haces para tus necesidades de animal viviente. Mm. ¿Qué es Dios para usted, María? Es un término que inventaron las sociedades agrarias autoritarias, que está de acuerdo con la estructura piramidal de esas sociedades. Era el máximo señor, cogen las categorías propias del señor, piensan los egipcios, los romanos, y las plantifican en ese ser. Podríamos decir que son capaces de ver el misterio del mundo, pero lo conciben según su esquema jerárquico y autoritario. Eso es Dios. Para nosotros, Dios es un nombre convencional para hablar de lo que no se puede hablar, para experienciar lo que puedes experimentar, pero no puedes representar ni cosificar. Pero durante un tiempo tendremos que hacer ayuno y abstinencia de ese término, porque retrotrae, todavía está demasiado cerca y tiene aliados fuertes en la calle y retrotrae a otro tipo de espiritualidad que es de sumisión y creencias. Después de todo lo dicho, María, ¿no cree que de alguna manera se está viviendo, además de esa crisis profunda, y justamente por eso, y en la otra polaridad, no se está viviendo un despertar espiritual destacable?
Yo despertar espiritualidad es una palabra muy fuerte. Yo diría que hay inquietud espiritual. Hay inquietud, pero no saben en absoluto por dónde tirar. No hay nada, ya te lo he dicho antes, nada acreditado socialmente, que socialmente se reconozca que ayude a las generaciones jóvenes. Por lo tanto, no se puede decir que sea un despertar. Porque no tienen dónde despertar. Hay inquietud, Mm. mucho. Por ahí se empieza, ¿no, María? Se empieza por una cierta inquietud. Bueno, mira, hay tanta gente que ha tenido inquietud poética y no ha llegado nunca a ser un poeta, o inquietud literaria, musical, y no llega nunca. Pues nos podría pasar. No tenemos nada asegurado. Mm. Todo lo tenemos que construir con nuestras propias manos, con nuestro esfuerzo, lucidez y sentir. Mm. Estamos acabando, María, pero es cierto que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los místicos de otros tiempos, bueno, no tenían tampoco la suerte, creo, que tendrían ahora en día, porque se les temía, se les quería encuadrar siempre en una ortodoxia religiosa y si no podían hacerlo, pues en algunos casos los perseguían y los mataban. Por lo tanto, los tiempos son propicios para poder hablar de Sí, esto abiertamente, ¿no? Usted lo está haciendo ahora mismo. sí, sí, son propicios, pero fíjate que es hablar de lo que no se puede hablar, Eso sí, porque no tenemos palabras ni es verdad. sistemas de representación. Hay que ser lo suficientemente fino para captar, como las artes, la belleza, que no se puede expresar de muchas maneras, pero nunca la puedes atrapar y someter. Pues ahí estamos. Mm. Vamos a acabar, María, y permítame con unas palabras suyas, creo que de su libro Espiritualidad laica. Dice, Dios es un símbolo útil cuando nos conduce a la realidad de aquí, cuando vamos a lo que apunta y luego nos olvidamos de entidades tales como Dios. Los mitos y los símbolos, úsalos y luego desapégate de ellos. Sí, claro que sí. Claro que sí. Esto tenemos un ejemplo en las artes. Los pintores hoy son impresionistas, luego cubistas, luego y no acaban nunca de intentar dar una forma. No, no es así. Otra forma, no es así. Y así. Pues la espiritualidad es igual. Una creación, una creación humana libre y en grupo. En la que todos estamos inmersos, seas consciente o no de ello, ¿verdad, María? Ah, sí, 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 claro, claro, claro. Ujujú. ¿Le gustaría añadir algo más para finalizar esta conversación, María? No, bueno, esto, fíjate, podría alargarse días Sí. para hablar de todas estas cuestiones, pero yo creo que es suficiente. Como dicen en los evangelios, quien tenga oídos que oiga, quien tenga ojos que vea. No podemos meter en la cabeza nada a nadie. Se le puede aconsejar hacer de maestro exterior para despertar el maestro interior, pero solo eso. Solo eso que no es poca cosa, ¿verdad? Y lo que hemos dicho hasta ahora, vive tu propia experiencia, que es decir, vive tu propia vida y descúbrete y descubre dónde estás. Y descubre al mismo tiempo que tus hermanos son tú, que los árboles, como decían los Upanishads, los árboles, las casas, los son animales, eso soy yo. ¿Entiendes? Entonces, la perspectiva es, no es egocentrada, es universal. Se convierte en un autor que dice que se convierte en un sujeto universal.
no un sujeto para una soberbia, sino que es como lucidez del universo. Mm. ¿En qué está trabajando ahora, María? Porque usted no para, ¿No? es muy prolífico. Seguro que tiene algo entre manos. En qué está trabajando ahora? Sí, bueno, ahora saldrá mi último libro, que es el tomo 10 de la epistemología axiológica, y mientras tanto ya voy preparando un suplemento, el tomo 11, después saldrá uno de poesía y ya llevo bastantes versos, además de ese. Procuro, mientras tenga mi cabeza lúcida y capacidad de pensar hasta el último día, Por como supuesto que aquello, sí. como aquello de la... ¿Cómo se definiría usted mismo? ¿Cuál es el personaje María Curbí? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Es poeta? ¿Es escritor? ¿Es indagador de él mismo? ¿Cómo se atrevería a describirlo? No, soy un desgraciado y ya está. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Es usted un maestro para muchas personas bueno, no pasa nada por serlo, porque al final usted siempre señala a su maestro interior, pero es así. Teresa nos decía que ella de joven venía ya a su casa donde se leía, se hacían lecturas del Bhagavad Gita, ¿no? O sea, toda una vida entera, toda una vida entera. Eso seguro, eso seguro. Muchas gracias, María. Ha sido un placer. Por favor, lean sus libros, que ya ven que aún se están editando de nuevo, si se van a editar en un futuro, si Dios quiere. Por lo tanto, deja usted una obra extensísima que es un regalo, que es un regalo para todo aquel que quiera ver fuera lo que va a descubrir dentro de él, si tiene Mira, esa mirada que decíamos. han habido en la historia, han habido muchos sabios que nadie ha leído ni nadie ha escuchado. Es verdad. También me puede pasar. Sí, sí, y está bien también. Pero somos expresión, ¿verdad, María? ¿Qué pasaría si usted no pudiera escribir? Eso sí que sería una desgracia. Imagínese que usted no puede escribir esa poesía y esos textos. Eso sí, porque somos seres expresivos. Eso hay que hacerlo, independientemente Bien, de si lo lee o no lo lee alguien. sí, pero ahora yo ya soy muy viejo y mis días están contados. Sí, iba a decirle los de todos, es verdad, los de todos, ¿no? Pero usted lleva una... ¿Tiene 92 años, María? Y 7 meses. Es que no pararía de hacerle preguntas, pero lo voy a dejar ya descansar porque ha sido usted muy amable. Gracias por su tiempo. Y después de todo, ahí están sus libros. Si alguien quiere profundizar más en ese Mariano poeta, Mariano escritor. Muchas gracias, María. Muchas Gracias, gracias. gracias a todos. Gracias, María.